Ahí estoy mandando mi mail en el... No puse mi... Mabel Manzanal, el que dice Mabel Manzanal es mi mail para que me lo manden a mí también. Hola, Lucas. Hola. Bueno, vamos a comenzar contigo. Tenemos un tiempo muy acotado. Yo les mandé una información en donde tratemos de, como somos cuatro, 15 minutos cada uno, si se puede, para dejar más tiempo para después la charla. Yo diría que empecemos, Raquelín, ya. Se cortó de nuevo, Raquelín, me parece. ¿Están todos de acuerdo que empezamos? Sí, ok. Bueno, te escuchamos, Lucas. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, yo la veo. Sí, gracias. Como la mayoría son brasileños, ¿cómo hacemos? ¿En portugués o español? Mirá, acá ahora son más, yo diría, hoy la conferencia magistral la dio Clelio Campolina, que aconsejo escucharla si se puede, porque estuvo muy buena, sobre geopolítica, excelente, y él habló en español, es brasileño también. Dale. No sé qué opinan los demás. Decirlo en español, me parece que es el idioma que más están usando en la RI. Listo, claro, esa era la pregunta nada más. Sí. Bueno, buenas tardes. Habla como por ahí más lento, no sé. Marcia, ¿tú entiendes el español? No sé quién más está acá que... Igual cuando un brasileño habla español, es más fácil para los brasileños escuchar. Bueno. Professor, eu compreendo, eu só não falo, mas compreendo. Bueno, gracias. Dale, listo. Bueno, soy Lucas Pinto, soy de Brasil, de Minas Gerais, pero vivo en Argentina hace 10 años, donde hice un doctorado y trabajo actualmente con el PERT, con Mabel y con Fernando también. Vengo trabajando, hice estudios comparados Brasil-Argentina, de movimientos campesinos, después algo más vinculado a la agroecología, reforma agraria, agroecología, y ahora debates vinculados también al acaparamiento de tierra, a grilagens de tierra, como diría en Brasil. La presentación que voy a hacer hoy está vinculada a una experiencia puntual de formación de circuitos cortos de venta de productos agroecológicos, ¿no? En mis investigaciones previas y las investigaciones más teóricas que hago, siempre la cuestión de la agroecología tiene un cuello de botella, lo que tiene que ver con la comercialización, ¿no? Tanto la logística como la comercialización son quizás los ejes menos desarrollados hoy de la agroecología, ¿no? Dado que los productores campesinos, la agricultura familiar ha evolucionado mucho, tanto en la producción como en la visibilización de la producción, ¿no? Pero todavía la interceptación de la renta agraria, de la renta generada por esa producción diferenciada agroecológica, es capturada por algunos sujetos, ¿no? del comercio internacional y del comercio local, sea las producciones agroecológicas, sea las producciones orgánicas, ¿no? Que tienen sello de confirmación, ¿no? Sello que garantiza que es una producción orgánica. Bueno, la experiencia que voy a estar discutiendo se realiza en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una experiencia que se construyó una feria agroecológica, o sea, una feria donde se vende exclusivamente producción agroecológica de cercanía, ¿no? De pequeños productores. Es una articulación que nace entre distintos sujetos sociales, ¿no? Por eso yo hablo un poco de la gobernanza, ¿no? De los desafíos de una gobernanza de sistemas agroalimentarios locales, o sea, qué desafíos se generan en juntar funcionarios públicos, productores, campesinos y agentes técnicos como pueden ser nosotros desde la universidad, nutricionistas, etcétera, ¿no? Bueno, esa línea de investigación va
vinculada a la ecología política, ¿no? Y los debates de fondo de la soberanía alimentaria y de la transición agroecológica. Voy a intentar ser más descriptivo y más rápido para garantizar un poco el tiempo de discusión posterior, ¿no? Bueno, los actores involucrados son la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano del Ministerio de Desarrollo Económico, ¿no? Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que lo que transforma esa experiencia en interesante es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad gobernada por un partido de centro-derecha, si se quiere, un partido conservador que no es históricamente un partido vinculado de ninguna manera a movimientos campesinos o a alguna perspectiva de agricultura familiar, ¿no? La Fundación Argentina, que está vinculada al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sería similar a la Embrapa en Brasil, productores rurales, ¿no? De distintas organizaciones de la zona metropolitana del AMBA, de la área metropolitana de Buenos Aires, específicamente del cordón hortícola de La Plata, y nosotros desde la Universidad de Buenos Aires, desde el PERT, con esa tarea, ¿no? Un poco de extensión, un poco de investigación también. Este trabajo quizás es el primer avance en teorizar, en organizar sistemáticamente una experiencia que hasta ahora ha sido más de extensión y de diálogo de saberes. Esa experiencia nace de una articulación, ¿no? Como dije, entre el gobierno de la ciudad, que a partir de su Secretaría de Desarrollo Saludable, que está vinculado a debates más ambientales y de salud, identificó que hay una carencia en la oferta de productos agroecológicos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Según su perspectiva particular, y que esa producción venga directamente de los productores, ¿no? Garantizando no solo calidad como precio, ¿no? Un precio más accesible que esté por afuera de las redes de comercio orgánico, que son comercios de una clase media, media alta, ¿no? Entonces, esa primera inquietud por parte del gobierno hace con que se comunique con el INTA y el INTA se comunique con las tanto con nosotros como con los pequeños productores, ¿no? A partir de ahí se da toda una burocracia larguísima de más de un año de reuniones, ¿no? Para definir los criterios técnicos de la producción, los criterios técnicos de la venta, ¿no? Todo lo que involucra un gobierno, todos los permisos necesarios para ventas en espacios públicos de alimentos. Y ahí creo que el rol nuestro fue fundamental, ¿no? Tanto para un diálogo más técnico con los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad, como para tener tiempo, ¿no? Tiempo de ir a las reuniones, tiempo de esperar los plazos burocráticos, ¿no? Que muchas de las organizaciones campesinas no pudieron acompañar, ¿no? Entonces empezamos esa articulación con 3 organizaciones de productores y finalmente una sola estuvo hasta el final, ¿no? Juntamente con los técnicos. Bueno, después de un año de reuniones logramos abrir los primeros puntos de venta, ¿no? Hoy la feria está en 5 comunas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y domingo ahora se va a abrir un parque más, ¿no? Entonces hay un proceso que viene en desarrollo desde 2019. En 2018 empezaron las reuniones. En agosto de 2019 empezó la primera feria concreta, ¿no? En 2 parques. Hoy estamos en 5 parques, esta articulación, y la tendencia a crecer, ¿no? Empezó con una organización, el MT Rural, hoy ya se sumó la SOMA, la UTT también, otras organizaciones que son grandes acá en Buenos Aires, se están juntando también, porque es una feria que tiene bastante visibilidad, ¿no? Y llega a nichos de mercado que no son los nichos establecidos de la producción agroecológica, ¿no? Por ser un parque público, tiene una visibilidad muy amplia. La modalidad de venta es tanto online como venta libre, ¿no? Cabe aclarar que por esa articulación, esa feria fue la única que estuvo abierta durante todo el periodo de aislamiento por la pandemia, ¿no? Entonces, por la pandemia, algo que fue posible exclusivamente por la vinculación con el gobierno local, que logró los permisos, ¿no? Acá un mapa que hice para que puedan ver un poco el proceso ese de territorialización que se va haciendo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires de los productores de la zona metropolitana. El mapa lo hice
con la ayuda de Juli, que es una geógrafa del grupo, ¿no? Entonces es un trabajo que de a poco se va involucrando otros investigadores también, investigadoras del PER. Hoy son 5 ferias con 2 organizaciones campesinas, ¿no? Acá está un poco el obelisco para que tengan idea, los que no son de Argentina. Es una feria que está en barrios muy importantes, céntricos de la ciudad de Buenos Aires, de un alto poder adquisitivo, si se quiere, la mayoría de ellos, y la tendencia a ir creciendo, ¿no? Hay un poco las reuniones previas entre los sujetos sociales que están involucrados, ¿no? Hay un centro de acopio de la organización, hay empleados, hay el ministro de Desarrollo Económico, estamos nosotros, están los pequeños productores, ¿no? Esa es una de las quintas productivas que fornece alimentos a la feria, se cosecha 12 horas antes. Entonces, parte de lo que se discute y se difunde desde el gobierno de la ciudad es que es una de las ofertas más frescas de producto en la ciudad de Buenos Aires, dado que se cosecha menos de 24 horas antes de la venta, ¿no? Hay un poco el proceso de armado de los bolsones. La venta se da en formato de bolsones, que serían como canastas en Brasil, ¿no? Como cestas de 5 kilos de verdura, de hortalizas. Hay 3 variedades, ¿no? Que son hortalizas, frutas y verduras pesadas, papa, cebolla. Hay un poco el proceso de armado. Esos son los bolsones un día antes de la venta. Con esa iniciativa se han generado más de 15 puestos de trabajo vinculados a la venta directa, ¿no? Y se ha sostenido una línea de producción agroecológica, ¿no? Al momento de empezar esa feria, los productores de la zona de La Plata, venían productores ya agroecológicos, que ya habían pasado por el proceso de transición agroecológica, venían encontrando bastante dificultad en vender esa producción como agroecológica, ¿no? Entonces, terminaban vendiendo como producción convencional, ¿no? Perdiendo el valor agregado y perdiendo también el interés en seguir con el proceso productivo agroecológico, ¿no? Entonces, por eso quizás es importante iniciativas como esa, donde el Estado no puso nada más que su capital simbólico y político para realizar la venta, ¿no? Entonces sería una política pública con prácticamente cero inversión, dado que es un gobierno de derecha también, ¿no? Quizás con otros gobiernos en otras ciudades, en otros países, se puede avanzar un poco más, ¿no? No hay compra pública por parte del Estado, pero sí hay un aval político que permite que esos productores lleguen a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa es un poco la estructura de costo de las ventas, ¿no? Toda esa parte de venta online y de armado, de logística y de la línea de producción, la hicimos nosotros con los técnicos del INTA, ¿no? Hay un poco algunas fotos, ¿no? De las ferias, eso todo durante la pandemia, por eso los parques están vacíos, pero son parques bastante movimentados y parques con bastante visibilidad pública, ¿no? Hay un poco lo que se ha vendido, ¿no? Que desde agosto de 2019 a septiembre de 2020, ¿no? Esos son por bolsones, ¿no? Entonces, hoy tenemos un promedio de 10 toneladas por mes vendidas en los 5 parques, ¿no? Y representa 70% de las ventas de esos productores agroecológicos, ¿no? Se realiza también visita con los consumidores y consumidoras, ¿no? Entonces, el segundo paso que estamos generando ahora es sistematizar y teorizar un poco esa experiencia y proponer la creación de sistemas participativos de garantía, ¿no? Porque el público cuestiona mucho el origen, si la producción está certificada. Otro de los productos que estamos haciendo también es un envase retornable para que la producción genere menos cantidad de residuos y que los productos lleguen en mejores condiciones, ¿no? Tanto el invierno como el verano. Nos parece interesante aportar debates teóricos y también presencia física, ¿no? Estar ahí, aprovechar los recursos que tenemos por nuestro salario, nuestro tiempo, para aportar a estas construcciones, dado que se ha difundido mucho la producción agroecológica y orgánica, pero esa producción y esa comercialización está siendo acaparada por los mismos sujetos de la agricultura convencional, ¿no? Ese es un mapa de la venta de productos orgánicos en Estados Unidos, donde podemos ver que Coca-Cola, PepsiCo, ¿no? Las principales multinacionales del comercio convencional están involucradas también en los circuitos
de venta orgánica, ¿no? Entonces, es necesario generar no solo comercialización local y corta, sino también alternativa, ¿no? O sea, que haya venta directa y comercio justo. Y la única posibilidad de que eso se realice es con la participación del Estado, ¿no? No solo el Estado a través de funcionarios, sino también de agencias de extensión como el INTA y el trabajo que podemos realizar nosotros desde las universidades públicas, ¿no? Bueno, eso el foro agrario que se realizó el año pasado en Buenos Aires, ¿no? Donde esas organizaciones también están involucradas. Entonces, hay una lucha que es económica, por un lado, hay un proceso de avance económico con las ferias, pero que por detrás está el cuestionamiento al sistema agroalimentario nacional, ¿no? Que creo que tanto Fernando como Mabel van a estar desarrollando. Un poco esa era la experiencia y dejo para que podamos seguir en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Estuviste bárbaro con el tiempo. Perfecto. No sé si te vamos a poder imitar. Bueno, ahora sigue Marcia, entonces. Podés compartir pantalla. Marcia, si te querés presentar vos en 2 o 3 renglones, ya lo dice ahí, ¿no? Que sos de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Si querés decir sobre tu grupo, tu profesión. No se escucha, Marcia. Tendrás apagado el micrófono. Alô, conseguindo me ouvir? Ahora sí, ahora te escuchamos. Só que eu tive que tirar a apresentação. Vou tentar inserir novamente. Bien. Consegue me ouvir? Sí, Ok. muy bien. Ok. E a apresentação está tudo ok? Sí, se ve, sí. Ok. Então, como a professora falou, me chamo Márcia, eu sou doutoranda do Programa de Desenvolvimento Regional na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e quem é coautor comigo nesse trabalho, a professora Islândia Bezerra, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Miguel Perondi, também meu orientador no doutorado, e eu vou apresentar para vocês, então, o artigo intitulado Relato de Experiência em uma Imersão Agroecológica nos Sistemas Alimentares, uma perspectiva multidimensional da sustentabilidade. Então, inicialmente, eu trago o contexto deste trabalho e trago uma polêmica relacionada aos sistemas agroalimentares em relação a um poder hegemônico e dominante que hoje nós temos nesses sistemas alimentares, relacionado especialmente à produção de alimentos não saudáveis, alimentos estes muitas vezes relacionados a doenças crônicas não transmissíveis e também a um contexto de crise socioambiental, e mais específico ainda, um contexto de uma crise ambiental. Essa problemática do sistema agroalimentar, da forma de produção, da forma de comercialização, dos aspectos de globalização e desenvolvimento relacionados a isso, eu considero como ponto de discussão epistemológica relacionada à agroecologia, onde entende-se por agroecologia uma matriz integradora, um novo enfoque científico, uma nova abordagem. Enfim, entende-se como uma ciência que permite a transição de modelos de agricultura convencional para uma agricultura sustentável, ou então a transição agroecológica. Essa transição agroecológica ela está relacionada à produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e componentes químicos.
Nesse contexto, eu trago o referencial, especialmente de Monteiro e da FAO, que se refere aos ultraprocessados, como alimentos à base, muitas vezes, de corantes, recipientes, enfim, que não representam uma alimentação saudável e não garantem, assim, o direito humano à alimentação saudável e permanente. Protagonista desse cenário, nesse sentido, eu trago a agricultura familiar, a partir de uma economia de sustentabilidade. A pertinência, então, da alimentação, assim, nos discursos do desenvolvimento e da sustentabilidade, estão se relacionando com o fortalecimento político da democracia e cidadania, pelo exercício, então, do direito humano à alimentação e a garantia da segurança alimentar. Trago aqui os conceitos de segurança alimentar e nutricional que no Brasil são definidos pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, o direito humano à alimentação adequada, o que relaciona, em específico aqui, a produção agroecológica, a produção de alimentos saudáveis, ao direito humano de receber esta alimentação. Isso está envolvendo também as oportunidades de acesso a todas as pessoas, o que inclui o desenvolvimento regional, o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento humano. Me utilizo como base conceitual a Amartya Sen, na sua teoria das capacitações, e relacionado a isso, esse trabalho pôde fornecer instrumentos necessários à compreensão da soberania alimentar e das políticas públicas relacionadas a essa questão, que são fundamentais. O objetivo, então, desse trabalho é relatar a experiência acadêmica a partir dessa imersão agroecológica em sistemas alimentares, a partir de uma perspectiva multidimensional da sustentabilidade, a fim de contribuir às reflexões sobre o desenvolvimento sustentável, a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional. Nesse trabalho, e eu destaco aqui algumas frases e algumas palavras de efeito para mim, nessa experiência, relacionadas mais especialmente ao poder das mulheres, onde se tornou uma novidade para mim neste cenário, muitas questões relacionadas à presença da mulher no campo, à presença da mulher na produção de alimentos, no preparo de alimentos, que muitas vezes são invisibilizados no contexto dos sistemas alimentares. Como método, então, desse relato, ele foi uma experiência realizada, então, em uma disciplina com a professora Islândia, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. A disciplina é Tópicos Especiais em Sociologia 1, faz parte do programa de pós-graduação em Sociologia desta universidade, e essa experiência foi dividida em 3 momentos. Primeiro, a leitura do referencial teórico, segundo, a vivência em si, e terceiro, o debate prático e conceitual. Essa experiência proporcionada pelo docente, e eu entro aqui, é claro, como a parte acadêmica, ela se deu de forma intensa, de forma prática, de forma a dialogar a crítica sobre os processos de produção alimentar e consumo alimentar. A vivência em campo foi experimentada em 3 momentos. Com a agricultura familiar, houve visita, então, desses agricultores, desses assentamentos rurais, muitos assentamentos relacionados ao movimento sem terra, e essa transição agroecológica de produtores que estavam em situação de vulnerabilidade e hoje integram grupos sociais que realmente proporcionou a eles uma melhor qualidade de vida. Na Escola Latino-Americana de Agroecologia, também situada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que faz assistência técnica, pesquisa relacionada a esse tema. A divisão do estudo, então, se deu inicialmente na discussão teórica, especialmente no que impacta, então, esse cenário global relacionado à soberania alimentar, à segurança alimentar e nutricional, considerando a complexidade das relações do homem com a natureza, da sociedade,
como parte estruturante, então, desse pensar agroecológico. E segundo, as experiências são relatadas a partir das dimensões da sustentabilidade, que estão representadas nessa figura. Dimensão ética, cultural, política, ecológica, social e econômica. Utilizou-se o referencial teórico de Caporal e Costa Weber, que tragam essa multidimensionalidade. Como resultados de discussão, então, num primeiro capítulo, trouxe as questões relacionadas ao desenvolvimento e à alimentação, a mudança que hoje existe desses padrões alimentares, propriamente dito, o impacto dos ultraprocessados, especialmente na saúde, e as questões da transição nutricional, né? Aqui a transição agroecológica, inicialmente a gente conceitua, mas nesse capítulo eu aprofundo as questões da transição nutricional. O conceito se origina do Popkin e ele conversa com a questão da sindemia global, ou seja, uma população até então que fazia parte de um grande contingente de desnutrição, de pessoas que não tinham acesso à alimentação, e hoje essa transição diz respeito à ingestão de nutrientes que não são realmente capazes de proporcionar uma segurança alimentar, e aí a gente tem o aparecimento de pandemias como a obesidade. O autor que traz para nós sobre a sindemia global é um estudo publicado na Lancet, configura então esse cenário que vai da desnutrição à obesidade, e esses impactos ou externalidades que foram produzidas por esse sistema agroalimentar, eles geraram mudanças climáticas. Esses autores consideram que esses três elementos, a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas, elas se configuram em três grandes pandemias, que então originam o termo da sindemia global. Neste capítulo também dialogamos aspectos da soberania e o desenvolvimento, da educação relacionada a esses aspectos e os padrões de produção e consumo sustentáveis. Nesse sentido, achei relevante colocar que a ideia de soberania alimentar, ela contribui então com essa necessidade de reconhecimento sobre o que os povos produzem como alimentação e de que forma eles querem produzir esse alimento, considerando as suas dimensões éticas, culturais, mas, enfim, a identidade cultural, as questões antropológicas e da tradição alimentar envolvida à alimentação. Como resultado das experiências e vivências, uma frase muito marcante na construção acadêmica é comer como um ato político. E essa experiência me fez compreender por que comer é um ato político, né? O que engloba as minhas opções quando eu tenho acesso a uma alimentação e o que existe por trás disso. Então, a apresentação do colega anterior me fez refletir, né, esses aspectos que eu também discuto aqui, que são as cadeias curtas de comercialização, o incentivo aos pequenos agricultores familiares, o apoio aos grupos de vulnerabilidade, o acesso e o direito humano à alimentação por todos. Então, cada escolha que as pessoas fazem no momento de escolher um alimento, elas carregam em si uma série de questões relacionadas ao desenvolvimento, à soberania e, consequentemente, a seu exercício de cidadania. Então, assim, essa imersão agroecológica possibilitou adquirir a consciência e a compreensão sobre essa questão socioambiental, o pensamento complexo, a cultura e tradição, o que despertou para a solidariedade, para a humanização e contribuição na preservação do ambiente. A experiência em si permeia a produção e o consumo alimentar, a assistência técnica, a educação, a partir desse conhecimento científico agroecológico. Num primeiro momento, a vivência com a agricultura familiar possibilitou ao educando o contato com a produção, conhecer a produção, conhecer quem planta o meu alimento e também participar de degustações de alimentação saudável junto à família desse agricultor. Nesses encontros, o agricultor proporcionou ao grupo de alunos, em especial ao educando,
momentos de compartilhar ideias, de compartilhar produção, formas de cultivo e preparos culinários. Também foi possível, em um momento, a presença no Centro Paranaense de Referência Agroecológica, onde todos os educandos tiveram acesso às questões relacionadas à pesquisa e ao conhecimento científico agroecológico e de que forma isso é empregado. Aqui eu trago uma foto de um lugar que faz um tratamento e faz um cuidado com abelhas, em específico, para a produção de mel. Também foi possível a visita, então, no centro, na Escola Latino-Americana de Agroecologia. Essa escola é uma conquista, então, de camponeses e camponesas da América Latina no âmbito da educação. Ela surge a partir da Via Campesina, que recebe militantes da América Latina e Caribe para que possam aprender e disseminar a agroecologia. Também ela está localizada, então, nesse assentamento do Contestado, e na região da Lapa, região metropolitana de Curitiba. São convidados e fazem parte todos os filhos, os agricultores, eles podem acessar essa escola, eles podem aprender nessa escola a partir de um método de alternância, né? Um método de educação de alternância. Como resultados relacionados ao aspecto da multidimensionalidade. Então, em cada dimensão, foi possível constatar e identificar aspectos relacionados às várias dimensões da sustentabilidade. Nesse sentido, dentro do aspecto ético, usando os conceitos de Caporal e Costa Weber, a sustentabilidade está relacionada à solidariedade e responsabilidade com a preservação ambiental. Dessa forma, identificou-se esses aspectos nesta dimensão a partir da experiência acadêmica. A compreensão por parte dos agricultores sobre os riscos, a natureza, a vida, o repensar em novos valores, a ética ambiental, a preservação dos recursos naturais e o envolvimento nas comunidades da gestão do seu ambiente e do seu território. Na dimensão cultural, refere-se então à cultura local, os saberes Marcia, da população. Estamos sí. En el tiempo, así sí. Que fíjate cómo lo organizas. Ok, já estou concluindo. Em cada dimensão em específico, pôde-se levantar alguns aspectos que o aluno, que o educando identificou. Concluindo, então, como resultado e como percepções do aluno, a complexidade desse conhecimento científico, a complexidade socioambiental relacionada à produção agroecológica, entendendo a alimentação como um fenômeno multidimensional relacionado a valores, a culturas, a tradições, e que é necessário, então, a orientação desses agroecossistemas para um desenvolvimento sustentável, compreendendo que esses aspectos estão relacionados ao desenvolvimento do território e aos sistemas alimentares. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias. Seguimos con Fernando. ¿Estás ahí, Fernando? Bueno, no se te escucha. No se escucha. No se escucha, Fernando. No se escucha. No, Fernando, tenés cortado el micrófono, supongo. No, tampoco. No se escucha, no sé, escribilo en todo caso, a ver si lo que querés decir en el chat. Dice, en el chat Raquelín dice que si quieres ella te lo comparte. No sé, escribí en el chat, Fernando.
Ahí está, ahí se ve ahí compartiste y se ve tu presentación. No sé qué pasa con el micrófono. Sí, estamos viendo. Ah, lo compartió Raquelín. No sé si está Fernando, si volviste. Eu acho, às vezes, eu consegui entrar pelo celular e pelo computador naquele momento. Eu não sei se ele conseguiria fazer isso. Aí eu compartilho aqui a tela para ele. Não sei se ele está ouvindo. Sí, lo que pasa que parece que se abandonó la conversación y estará tratando de entrar de nuevo, supongo. Sim, ele disse que ele saiu e entrou de novo. Ó. Vou entrar de novo, ele colocou. Qué pena. A ver. Vou tentar convidar ele, só um minuto. A ver. Seguramente que tiene dificultades. Ahí está entrando. Hola, Fer. No se escucha, Fer. Puede ser por los auriculares, ¿no? ¿Por qué no pruebas acá, no? Fernando dice, Lucas, que prueba sacarte los auriculares. Por ahí el cable saca el micrófono de la compu. No podés sacar el micrófono. Bueno. ¿Vos escuchás, Fernando? Bueno, mira, lo que podemos hacer es que no sé qué. Llame por teléfono. Que nos llame a nosotros y desde acá se escucha por lo menos. Por aí. É possível ele entrar pelo telefone dele através do link que a gente enviou pelo e-mail. Aí a gente talvez possa conseguir ouvi-lo e a gente faz o compartilhamento da apresentação. Lo que dice, ¿entendiste lo que dice Raquelín? Que entres por el teléfono y ella te pasa la presentación. Eu já tenho a apresentação dele. É só para a gente ouvi-lo, dá para ele entrar por telefone, pelo link. Por el link del teléfono. ¿Podrías hacer eso? Pode ser. Fernando? ¿Oí, Fernando, lo que decimos? Sí. Deixa eu pegar o link. Bueno, acá me dice Fernando que siga yo. Y él intenta mientras, así vamos, ¿les parece? Entro yo entonces. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. A ver.
Se ve ahí, parece que se viene, está compartiendo la de Fernando. A senhora vai fazer a sua apresentação, então? Sí, yo la voy a ir siguiendo, sí. Tá, então eu vou tirar dele. Voy haciéndola yo, ahí se ve, ¿los demás ven la presentación? Sí, estamos vendo. ¿Lo Sí, ven? sí. O sea que puedo empezar. Sí. Bien. Bien, entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas, que algunos los vi, pero otros no. Este trabajo para la RI, que se titula Crisis y Políticas Públicas contra el Hambre en Argentina y América Latina, está, y después como referencia, agricultura familiar y soberanía alimentaria, enfoque territorial. O sea, todo esto es demasiado para poderlo hablar en estos minutos, y me voy a centrar en el tema de las crisis y del hambre, y fundamentalmente esto es un análisis muy de características más globales, no es un estudio de caso, y está sustentado especialmente en análisis de los informes, de los diferentes informes sobre el hambre, que son de los organismos internacionales, de los distintos organismos internacionales de las Naciones Unidas vinculadas a la problemática del hambre. Quiero poner en evidencia, o quiero subrayar el tema de una problemática del hambre que lleva 50 años, desde los años 70 se está buscando llegar a disminuir el hambre, e incluso en los objetivos del milenio se habla del hambre cero, que ya se reconoce antes de la pandemia que no se iba a llegar, y todas estas cosas que a veces los analistas críticos, como los que estamos aquí en esta mesa, por lo que veo, por los títulos de los trabajos, decimos, bueno, muchas de estas cosas están dichas ya por los organismos internacionales. Entonces, quiero reflexionar sobre esto. En primer lugar, quiero, creo que Marcia habló de la alimentación como un derecho humano, una alimentación adecuada como un derecho humano. Bueno, quiero subrayar esta cuestión. Es decir, creo que en la lucha política que podemos sostener desde el ámbito académico, más cercana a los actores o menos cercana, tenemos que recuperar permanentemente que la alimentación es un derecho humano, y que está reconocido y proclamado por las Naciones Unidas y por todos los países que nosotros, de los cuales somos parte, ya desde la segunda posguerra. Apareció el 10 de diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además esto fue citado en las constituciones de muchos de los países, pero en el año 1966, en los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles, aparece en los acuerdos vinculantes, es decir, que los países firmantes, de los cuales nosotros somos parte, tienen obligación de atender a esta problemática. Yo creo que esto, si bien lo sabemos, lo tenemos que profundizar. Y ahí figuran, se plasman las obligaciones jurídicas y se establecen los órganos que van a vigilar el cumplimiento por parte de los estados partes. Bueno, todas estas cosas en realidad no suceden. Hay una carta, en la Carta Internacional, precisamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Humanos, que se hizo en 1966, pero empezó en vigencia en el 76, y digo esto porque esta década y la década del 70 es cuando empieza la FAO y todos los organismos internacionales vinculados a las políticas de hambre a promover diferentes políticas a nivel de los distintos países
para enfrentar al hambre y para anularlo, para llegar al hambre cero, ya desde los años 70. Es en el artículo que se establece, 11, se establece un derecho a un nivel de vida adecuado y se dice expresamente que incluye el derecho a una alimentación adecuada, alimentos en cantidad y calidad suficientes, y expresamente sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Es decir, muchas de las cosas que estamos diciendo 50 años después, y bueno, están dichas en los organismos de Naciones Unidas. Además, los alimentos deben ser accesibles para todos, implica una obligación proporcional a programas especiales para los grupos vulnerables. Nuestra experiencia es que esos programas no llegan a los grupos vulnerables o llegan muy parcialmente. En definitiva, además dentro del derecho a la alimentación se incluye el derecho al agua, con lo cual todos ya sabemos lo que pasa con el agua. O sea, estas cosas se dicen, se vinculan como obligaciones y también se ignoran en definitiva. Bien, nosotros debemos reconocer en la FAO, mejor dicho, en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición, ya está impulsado desde la década del 70, y las instituciones que intervienen son muchas vinculadas con el hambre, empezando por la FAO, por el Programa Mundial de Alimentos que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, el FIDA, UNICEF y otras organizaciones. Y debemos admitir, en definitiva, que esta lucha de 50 o de más años ha fracasado. Si no fracasó, entonces nunca fue un objetivo real. Yo creo que esto lo tenemos que tener presente porque estamos permanentemente haciendo propuestas válidas, como la promoción de la agricultura familiar, de la seguridad y de la soberanía alimentaria, de la agroecología. Muchas de estas propuestas están en las propuestas cada vez más de estos mismos organismos cuando se dan cuenta en la actualidad, por eso digo cada vez más, se dan cuenta que no llegan, que los alimentos convencionales no funcionan. Sin embargo, digamos, repiten un discurso, nos podemos sostener en sus discursos, pero, digamos, son organismos internacionales, pero se desconocen. Si bien, sostenemos que ha fracasado, si bien hubo algunas tendencias descendentes del hambre en el mundo entre 1970 y 1990, ha estado muy alejada de los objetivos que se propusieron precisamente en aquella conferencia original, la Conferencia Mundial de Alimentación del año 1974. Y ese fracaso lo reconocen los mismos referentes de los organismos internacionales. Y bueno, en América Latina, ya con la plena hegemonía del modelo neoliberal en 1990, la tendencia a mejorar en algo el hambre ha comenzado a descender. Y lo reconoce yo, todas las fuentes que estoy poniendo son de estos organismos internacionales, es decir, lo dicen ellos. Bueno, y acá tenemos precisamente en la conferencia regional de la FAO reciente, del 19 al 21 de octubre del 2020, que se reconoce que hay 690 millones de personas que padecen hambre, que es el 9% de la población mundial, que aumentó 10 millones de personas en un año y 60 millones en 5 años, que 1 de cada 10 personas del mundo están expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria, o sea, 750 millones, que 2.000 millones de personas sin acceso regular a alimentos, y 2.000 millones sin acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, esto en 2019. Además que la pandemia del COVID puede añadir entre 83 y 132 millones de personas en situación de hambre, y bueno, y que el 21% de los niños del mundo menores de 5 años sufría retraso de crecimiento, el 7% emaciación, o sea, extrema delgadez, y el 6% sobrepeso. En definitiva, lo que se dice la propia FAO es que el mundo no va a lograr el objetivo de hambre cero en 2030, y con estas tendencias las personas con hambre, dice la FAO, superarán los 840 millones para 2030. Bien. Las agencias, otros datos, por ejemplo, de la Agencia para los Refugiados, señala que en 2020 son 514 millones de personas en Asia que pasan hambre, 256 en África, 43 en América
y 1 de cada 3 niños padece retraso de crecimiento en Asia Meridional y África. Y insisto con esto de los organismos internacionales, y en 2016 el Programa de Naciones Unidas, NUMA, señala que con intervención de numerosos científicos, 1.200 científicos, instituciones, etcétera, que en casi todas las regiones del mundo los países sufren escasez de agua severa al combinarse. Y entonces, cuestiones que hablamos, crecimiento de la población crecimiento de la población, rápida urbanización, aumento de los niveles de consumo, desertificación, degradación de la tierra, cambio climático. Bueno, todas estas tendencias continúan sin cambios y van a ser cada vez más difícil que el mundo se alimente adecuadamente, como se sostiene en las declaraciones de los derechos humanos y el derecho a la alimentación. ¿Por qué pasa esto, en definitiva? Lo digo por las luchas que mantenemos. ¿Qué es lo que explica esto? Bueno, esto está, y aquí viene la vinculación con las crisis. Esto tiene que ver con las crisis sistémicas que cada vez son más pronunciadas, cada vez son más recurrentes en las crisis sistémicas del modelo de regulación neoliberal y del propio capitalismo. Bueno, acá algunas citas. Estas crisis son crisis de sobreacumulación según Harvey. Según Brenner, Brenner sostiene que el desarrollo desigual y la larga fase descendente, en realidad las economías capitalistas lo tienen desde en un artículo, en un libro que escribió, habla desde el boom hasta el estancamiento y considera que hay un periodo turbulento de crisis que empieza entre 1965 y 1973. Es decir, empieza cuando el keynesianismo va a ir desapareciendo ya en la década del 70, cuando surge el neoliberalismo, y en su estudio muy fundamentado, habla de todo un periodo permanente de crisis, con numerosas turbulencias. Estas turbulencias llevan al hambre, en definitiva. Ricardo Méndez, que está en este seminario, coordina un grupo, ha escrito un libro muy interesante sobre la pandemia, y entonces habla de la crisis actual, producto del COVID, y ahí habla de cuestiones estructurales que se están dando, y también habla de una cuestión de largo alcance y permanencia de las crisis. Ahora se ve con el COVID, pero reconoce que el sistema es frágil. Y entonces habla que en el presente las características, que también lo ha dicho en la conferencia de hoy Clelio Campolina, es el peso económico decisivo que está teniendo China, que genera una situación de inestabilidad geopolítica en el mundo, ayuda a la crisis, y la desarticulación de las cadenas de valor globales que se han producido precisamente con el COVID. De esto mismo, en un artículo reciente, habla también David Harvey, también de esto mismo, de la desarticulación de las cadenas que llevan a la crisis. O sea, tenemos un sistema que en su estructura, por la conformación de las cadenas, por la debilidad de los propios países capitalistas centrales, y por el nuevo modelo productivo de las cadenas globales, y por sobre todo lo que siempre se menciona, la hiperfinanciarización hacia la cual ha avanzado, tenemos un sistema productor de crisis sistémicas irregulares. Voy a saltar esta filmina de Martín Piñeiro, que también en un artículo reciente, en un libro, habla de la crisis actual en gestación. O sea, hablar de las crisis se ha transformado en una realidad recurrente, porque las tenemos recurrentemente, y aquí hay crisis de todo tipo, crisis globales, crisis por región, crisis que alcanzan a todo el mundo, como la del petróleo del 73 o la de financiera 2008-2009, o también esta que estamos pasando, que ahí le puse como signo de interrogación cuándo terminará. Y hay crisis de difusión más regional localizada, acá pongo algunas: Japón, México, los países sureste asiáticos, Rusia, Brasil, Argentina, África en el 2006-2008. Es decir,
tenemos que mirar a las crisis en su conexión, no es que aparece. Nosotros estamos, por ejemplo, en Argentina muy acostumbrados a pensar la crisis 2001-2002 como una crisis en sí misma, ¿no? Está absolutamente conectada a los procesos generales. O sea, tenemos que observarla en sus conexiones. Y desde 1990, en esta fase, empiezan a aparecer crisis, en esta fase de financiarización económica, crisis que también hoy se habló en la conferencia de Clelio de todo tipo, financiero, climático, sanitario, migratorio, étnicas, que en definitiva estas crisis afectan todas, la producción y los ingresos, el empleo y las fuentes laborales, la disponibilidad, calidad y aumento del precio de los alimentos, la pérdida de la biodiversidad, las condiciones sanitarias y en definitiva la cuestión alimentaria de hambre y desnutrición. Ahí llegamos. Cualquiera sea el origen de estas crisis, sus consecuencias siempre condicionan el hambre y la alimentación. Me estoy controlando yo misma, todavía tengo unos minutos. Es en este marco de sucesivas crisis, de debilidad del propio, de debilidad o de modelo desigualitario que tiene el sistema, que el problema del hambre y de la desnutrición está presente entre nosotros y va a permanecer más allá y tangencialmente los organismos internacionales lo reconocen y lo niegan. Permanentemente lo reconocen y lo niegan y siempre están haciendo nuevas propuestas para llegar al hambre cero. El problema alimentario y nutricional, en definitiva, está presente por la recurrencia de las crisis y por la desigualdad inherente del sistema socioeconómico. Bien, voy a pasar estas filminas. El hambre y el desigualitarismo extremo es una realidad planetaria cada vez más difícil de ocultar. Ambas, es decir, ustedes pueden observar que estamos hablando mucho de desigualdad porque se está haciendo cada vez más extrema y han salido autores muy reconocidos a hablar. Y ahora con el COVID y los efectos del COVID aparece el hambre, pero siempre se habla de algún modo tangencial y se oculta. Cada vez resulta más difícil de ocultar por los propios sectores que ejercen la economía a escala global y que en definitiva se benefician de este contexto de desigualdad. Bueno, por ejemplo, como dato, en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibió este año el premio de la Paz, el Premio Nobel de la Paz, y la presidenta del comité, de dicho comité, dijo: el mundo corre el peligro de sufrir, dijo en la oportunidad de entregar este premio, el mundo corre el peligro de sufrir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles. Pero sin embargo continúan sembrando esperanzas porque relacionadas al hambre cero en el mundo. Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, también reconoce la trágica situación, pero el año pasado, en el Día Mundial de la Alimentación, subrayó que ha llegado el momento de cambiar la forma en que producimos y consumimos. Si nos ponemos a buscar, lo digo con mucha, lo quiero subrayar, si nos ponemos a buscar en los organismos internacionales, en los documentos más recientes, muchas de las cosas que nosotros proponemos, y también en los gobiernos, que proponemos sobre soberanía alimentaria, cultura familiar, seguridad alimentaria, agroecología, aparecen en estos documentos, es decir, lo reconocen. Acá lo tiene, ha llegado el momento de cambiar la forma en que producimos y consumimos, dice, implementando acciones como la reducción de las emisiones de gas o efecto invernadero. Y entonces convoca a una nueva cumbre, precisamente que va a ser el año que viene, en 2021, en el marco del decenio, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de hambre cero. Bueno, desde mi concepción, desde mi análisis, esto es un discurso de poder, esto es un discurso engañoso que no pone en la situación real donde el hambre está y el hambre continuará entre nosotros. Voy a terminar acá, fundamentalmente sosteniendo que todos
incluso en esta mesa, lo sé por los resúmenes que han presentado, hay numerosas propuestas y nosotros en nuestro grupo, en el programa de estudios territoriales regionales, que hay varios exponiendo en esta mesa, como Lucas y Fernando, nosotros también estamos promoviendo acciones vinculadas con la agroecología, con la agricultura familiar, y vemos que hoy día tenemos un gobierno de raíz popular y ha reivindicado también la agricultura familiar, la soberanía alimentaria. Digamos, son términos aceptables, son términos que juegan positivamente en el discurso, pero también, insisto, no nos engañemos que estén quienes comandan el futuro y el desarrollo del mundo yendo por ese camino. Además, eso es no nos engañemos, pongámoslo en el frente de nuestros pensamientos. Y esa es una cuestión. Y la segunda cuestión, creo que además de las cuestiones que estamos trabajando todos, creo que tenemos que llegar a buscar las formas de demostrar, es muy importante esto porque ese es el discurso hegemónico que contradice a la agricultura familiar, a la seguridad alimentaria, a la agroecología, que esto es indispensable y que además es posible, porque lo que está por detrás es que no es posible alimentar al mundo y a los hambrientos del mundo. No se dice, muchas veces se oculta y muchas veces sí se dice explícitamente, con la agricultura familiar, con la soberanía alimentaria y con los métodos agroecológicos. Nada más. Muchas gracias. ¿Tengo que dejar de compartir? Sí. Sí. ¿Habré dejado? Agora está todo tranquilo. Sí. ¿Dejé de compartir o no? No Deixou. Bueno, gracias. Bueno, Fernando, ¿ahora vas a poder hablar? No. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué pensás que hagamos? No podés tampoco por el teléfono. Bueno, es una pena realmente. ¿Leer no sé. la ponencia más, Mabel? ¿Cómo? Leer nada más las diapositivas. ¿Querés, Fernando, que las lea yo, las diapositivas? No sé. Ahora salió Fernando, parece. Oh, sí. Habrá salido para... Bueno, no sé, yo propondría, porque si no lo podemos llevar a Fernando a que hable en el último día, que tenemos 3 expositores. También. A lo mejor soluciona el problema. Sí, es buena. Si quieren, hacemos, tenemos hasta las 3:30. Podemos hacer una ronda de preguntas. Me gustaría que, aunque sea, o abran los micrófonos o comenten en el chat, no sé. Mabel, yo tengo una pregunta para ti. ¿Puedo ahorita? Sí. Gracias. Oye, no entendí en la última parte de tu presentación si tú dabas por hecho que no era posible alimentar a toda la población mundial o criticabas la postura de que no se puede alimentar a toda la población mundial, que no fuera posible. No. Yo, ¿me escuchás?
¿Se escucha? Sí, claro. No, yo no digo que no, digo que no se sabe, que no, digo que hay que hacer, creo que todos, o que muchos, coincidimos en que la salida de esta crisis alimentaria, productiva y del sistema mismo, pasa por, bueno, por los actores locales, por la organización, y pasa por modificar el modelo productivo, pero es un proceso que necesitamos fortalecerlo. Es decir, lo que yo sostengo es que la defensa, hoy, en el presente, la defensa de la agricultura familiar y de la agroecología, de la soberanía alimentaria, viene desde quienes han tratado durante 50 años de solucionar el problema y entonces van cambiando de discurso cuando los discursos anteriores no funcionan. Entonces, uno lee sus discursos y son quienes comandan, en definitiva, los procesos. Son quienes financian a los gobiernos y los gobiernos repiten esa situación. Entonces, yo lo que digo es no nos engañemos, primero que nada, miremos con una mirada crítica y atravesada, y si creemos que efectivamente, si estamos convencidos, y creo que lo estamos, de que es por ese lado, también tenemos que demostrar que la agricultura familiar es posible, es decir, hay mucha discusión sobre esto. Permanentemente, miren, aparecen los discursos, es muy llamativo. No me acuerdo, Lucas, algún momento donde, le digo a Lucas porque creo que hicimos un comentario crítico en un momento, nosotros tenemos en Argentina un diario, el diario hegemónico que es Clarín, donde está Huergo, no sé si lo comenté con Lucas o con quién, donde Huergo es el director del área rural del diario Clarín, y es una persona completa, pero de décadas, completamente a favor de la agricultura convencional, de la sojización, con un discurso completamente dirigido, no solo dirigido a eso, sino subrayándolo y criticando a quienes hacen propuestas contrahegemónicas. Y hace pocos días, con esto de los organismos internacionales en esta onda, y los gobiernos empezó a hablar bien de la agricultura familiar. Es como indignante, ¿no? A eso me refiero, que tenemos que jugarla con mucha fundamentación. Sí. Bien, gracias. Sí, estoy entonces sí totalmente de acuerdo con eso, de que me hacía ruido nada más del que no se pudiera, porque sí hay varias orientaciones en donde sí es posible, ¿no? Si el diseño, como dices, los mismos objetivos del desarrollo sustentable se encaminan hacia quitar la pobreza, pero en realidad no es la intención, como también en una diapositiva. Claro. La intención es al contrario. Claro. ¿No? ¿Cómo le invades a una comunidad y le ensucias su agua con el extractivismo, con todo eso? Que eso está encaminado a desaparecer a la comunidad, ¿no? Claro, sí. Claro. Bien, gracias. No, de nada. Fernando, te hemos decidido que pasás a otro día. No, si querés vas a tener que escribir. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan, además son cosas que pasan. ¿Qué es esto? Es la virtualidad. Bueno, podemos, quien quiera hacer una pregunta también puede levantar la mano. ¿Ven que tiene una manito ahí? Sí. Yo no sé si lo veo, pero levantan la mano y pueden hacer la pregunta que quieran o el comentario que quieran. Nicolás, apagá la manito, ya la pusiste, ahora apagala y podés hablar. Sí, a ver, de paso pruebo si se escucha o no se escucha. Sí, se escucha. Ahí cuando Lucas presentaba y mostraba el mapa de las ferias, habló de territorialización de la agroecología. Y una vez conversábamos con él que me había comentado que eso era un concepto que habían estado discutiendo y que quizás vos, Mabel, tenías algo al respecto. A mí me gusta esa idea de territorialización de la agroecología, por ejemplo, a partir de ver en los lugares donde se van expandiendo las ferias, entendiendo que es una disputa por la alimentación y que se va materializando en distintos sitios, así como vos hablabas de
las distintas crisis del capitalismo global que hay que entenderlas de conjunto, y entonces es el capital que se va desplazando de un lado a otro y provocando crisis. Bueno, la agroecología del mismo modo también se va expandiendo y va ganando territorios y en esa disputa frente a otros modelos de alimentación y de producción y de comercialización. ¿Vos me preguntás a mí, Nicolás? Sí, a Lucas y a vos. A ver, Lucas. Sí, un poco la idea del mapa era eso, ¿no? O sea, más que nada para los que no viven en Buenos Aires, incluso para uno mismo ver cómo avanza, ¿no? En los territorios, las ferias, y discutir ese avance o esa presencia física como un proceso de territorialidad, ¿no? O sea, como una forma de visibilidad, de ganar un territorio que es completamente negado o de los cuales esos productores fueron excluidos, ¿no? O sea, de los circuitos de comercialización tradicional. O sea, la feria en Parque Chacabuco, por ejemplo, está a una cuadra de un coto, ¿no? De una cadena de supermercados. Y en Saavedra igual, o sea, en todos los barrios son zonas, ¿no? Desde un punto de vista de la comercialización convencional, totalmente inaccesible para pequeños productores, ¿no? Menos de forma directa, o sea, que puedan poner un puesto o alquilar algo, ¿no? Completamente imposible, pero que los parques públicos, ¿no? Y ahí esa posibilidad de disputar espacios públicos con incluso una gestión de gobierno ¿no? de derecha, permitió esa apertura, ¿no? Permitió esa llegada, y hoy los campesinos mismos te dicen, ah, el Parque Saavedra, el parque tal, ¿a cuál feria vamos a ir hoy? ¿No? O sea, hay una apropiación de esos espacios que hasta entonces eran desconocidos, ajenos, o incluso espacios que repelían, ¿no? Que ese sujeto social y sus productos. Bueno, eso se da por contradicción, o sea, en parte por lo que criticaba Mabel, que desde el debate ambiental sería el proceso de internalización de las externalidades, ¿no? O sea, el sistema reconoce ciertas contradicciones, ¿no? Y aunque sea de forma discursiva o no, intenta buscar respuestas, ¿no? O sea, hay funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que apoyan la agroecología. Quizás no apoyen la reforma agraria que viene, ¿no? Como demanda de una agroecología campesina, pero sí apoyan a la agroecología y gestionaron ciertas aperturas, ¿no? Entonces, digo, en esa contradicción se pudo avanzar concretamente, ¿no? O sea, la feria es un avance concreto, económico, es un avance de visibilidad, empezaron a dar entrevistas a Clarín, a otros medios de comunicación hegemónicos por el lobby del gobierno y por estar ahí en la feria, ¿no? Entonces, es un proceso interesante que me parece que es necesario teorizarlo más. Ese trabajo que presenté es un poco ese intento, ¿no? de avanzar en esa línea, y creo que es un avance importante. Lo que no legitima, ¿no? Ciertas cosas que, por ejemplo, Mabel criticaba, o mismo que creo que un poco comparto lo que venía diciendo Mabel, que es que ahora hay una nueva respuesta, ¿no? O sea, el agronegocio fracasó, o hay una crisis del agronegocio, hay una crisis de la cadena productiva, del sistema agroalimentario hegemónico. Entonces, bueno, ahora la agroecología. Entonces, y ahí escuchás a distintos actores que eran contrarios a la agroecología hace 2, 3 meses, o que salen públicamente a cuestionar la agricultura no convencional. Y te empieza a hablar de agroecología o de seguridad alimentaria como salidas, ¿no? Como si fueran unas salidas fáciles. Y creo que tampoco es por ahí, ¿no? O sea, entonces hay avances, hay un proceso de territorialización de la agroecología en varios aspectos, pero la disputa con el modelo hegemónico es mucho más profunda, ¿no? Si se quiere, y no, o sea, no hay soluciones fáciles, me parece. Hilda, tenés la mano levantada, no sé si de antes o querés hacer otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Ah, bien, lo que sí, hacela, pero ahí está, muy bien. Sí. Ah, sí, gracias. Sí, es con el trabajo ahora de Lucas.
que me quedé impactada con muy grato de que hayan avanzado. Muchas veces la universidad no se percibe corresponsable de este tipo de problemas, y el que las universidades vayan a la par con la comunidad y ayudándoles en lo que está en nuestras manos, de acuerdo a esas necesidades que nos integran a todo. Fue muy grato ver tu gráfica, cómo se ha elevado la cantidad de producción que se está haciendo, ¿no? Y lo que han elegido, que también me pareció muy importante, el hacerlo más visible en los parques públicos, porque nosotros dentro de la universidad lo hacemos en algunos espacios dentro de la universidad, abrir los espacios cada X tiempo, cada 15 días, por ejemplo, en nuestro caso, mientras no teníamos lo de la pandemia, para recibirlos, pero se limita mucho porque nada más se limita el espacio con administrativos, docentes y alumnos, ¿no? Y si el espacio es chiquito, pues no hay muchos alumnos, entonces su venta no es tan grande, aunque lo abrimos a la comunidad, pero de la comunidad, como tiene cierto temor a integrarse a los espacios a comprar, a los espacios académicos a comprar. Entonces, ese trabajo es muy, de veras, muy loable. Felicidades por lo que están haciendo. Y lo uno con lo de Marcia, nada más ya para terminar, en que ese enfoque, considerar las múltiples dimensiones del trabajo. Si decías, Lucas, que sí, este asunto es mucho más profundo por todo lo que comentó Mabel, ¿no? Toda la corrupción que hay detrás de esto, además, si los intereses están marcados por ese dominio político-económico, y entonces viene un discurso superfluo que nos quiere hacer creer que se está haciendo mucho por esto, pero que hay que aprovechar los espacios que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Hilda. Efectivamente, quiero hacer un comentario que algo tiene que ver también creo que con la pregunta de Nicolás. Sí, partiendo de esto de que hay que aprovechar los espacios que tenemos, sí, efectivamente creo que pasa por ahí. Y con respecto a la pregunta de Nicolás, que hablaba de la territorialidad, del ir avanzando, por ejemplo, con la agroecología, en lo que contaba, cómo van reconociéndose territorios y ejerciendo territorialidad los productores en determinados parques, efectivamente, eso es parte de la lucha de las organizaciones, es parte de procesos de ir ganando terreno en las distintas disputas. Yo creo que nosotros tenemos que, me parece, creo que tener como dos miradas. Una más coyuntural en nuestros trabajos, ¿no? En la universidad. Una más coyuntural, que es precisamente esta lucha política. Estar con aquellos que, por ejemplo, haciendo trabajos de vinculación con las organizaciones de los sectores populares y los sectores productores. Y esto son procesos de una lucha política en principio coyuntural, es el día a día, son los meses, es el año. Pero esto tiene efectos después, seguramente de más largo plazo. Y ahí, en esa transformación más de carácter estructural, es donde están las otras cosas. Es decir, esas otras cuestiones que tenemos hacia las cuales enfocar, ¿no? Creo que justamente tenemos que ir enfocando a fortalecernos en cierto tipo de discursos para sacar de lado estos discursos hegemónicos, que dicen que la agricultura familiar no es capaz, que la agroecología no es capaz, que no es posible. Bueno, hay que poner en valor que estas cosas sí son posibles. Entonces son dos campos de lucha, el de la coyuntura, lo más coyuntural, lo diario, y hay que hacerlo porque es necesario, porque si no, no llegamos al otro, pero también dónde ponemos el foco, dónde ponemos la mirada, ¿no? Entonces, los procesos de territorialización que la agroecología en acción puede estar llevando, también tenemos que mirarle en una mirada más de futuro. Por ejemplo, en la presentación mía, que dije voy a tocar solo unos aspectos, precisamente la presentación pretende terminar con una propuesta de enfoque territorial. Es decir, mirar esto con un enfoque territorial que nos haga ganar en la coyuntura y en la estructura.
donde se vayan sumando diversidades y reconociendo esas diversidades. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Marcia, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Lo que Profesora, estou ouvindo. Sí, bueno, Marcia, yo te quería hacer una pregunta. Lo que vos presentaste tiene que ver con tu tesis de doctorado y creo que bueno, también levantó, después te doy veo que levantó la mano Lucas. Ahora le hago esta pregunta a Marcia. Marcia, tiene que ver con tu tesis de doctorado, entiendo, y me imagino que, porque no me di cuenta, digamos, esa inmersión en toda la faceta de la agroecología y de inmersión teórica de los diferentes conceptos, los vas a vincular con estudios de caso que son los que nombraste, con lo que estás ahí, con lo que mencionaste de tus propias visitas, a eso te refería, es decir, hay una vinculación entre tu tesis y esos casos que visitaste en donde reconociste una cantidad de características. Sim, professora. A senhora está me ouvindo bem? Sim. Tá. Existe uma vinculação relacionada ao desenvolvimento, ao sistema alimentar e, em especial, na minha tese, eu vou fazer um estudo epidemiológico da obesidade, relacionando a obesidade ao sistema alimentar e o desenvolvimento. Então, quando se trata da obesidade, se trata de doenças crônicas não transmissíveis. E a obesidade hoje, um dos maiores fatores de impacto dessa doença é a alimentação, a forma com que as pessoas se alimentam. A obesidade ela é entendida como uma deficiência de micronutrientes, ou seja, ela está totalmente relacionada a uma alimentação à base de, essencialmente, grãos, digamos assim, né? Falta de diversidade alimentar e falta de alimentação saudável. Então, neste sentido, eu procuro conversar o tema da minha tese, que é obesidade relacionada ao desenvolvimento sustentável e a sistemas alimentares sustentáveis. En el tema de hambre y desnutrición, cada vez se ve más, y en Argentina hay un programa nuevo que se llama Programa Alimentar, que son todas las problemáticas, que está tratando de atender las problemáticas del hambre, nuevo, ¿no?, de este gobierno, donde justamente el tema en los niños están analizando el aumento de peso como un tema de desnutrición. Cada vez se ve, bueno, hoy día se asocia la desnutrición con el aumento de peso. Sí. Bien, no hay nadie más que quiera. Lucas dijo que quería hacer una pregunta, levantó la mano, pero la bajó. No, bajé porque ya habías visto. Ah, bien. Entonces, Lucas. Sí, no, era para Marcia. Ella habla de la Escuela Latinoamericana de Agroecología. Yo estuve ahí también en mi doctorado hace muchos años, 2013. Quisiera preguntar, porque ahí empezó como una escuela de formación de los propios campesinos, ¿no? Pero tengo entendido que en un momento empezó a dar títulos oficiales también, ¿no? O sea, se vinculó a un instituto formal. Y quisiera saber cómo viene ese proceso, si ahora la Escuela de Agroecología tiene certificación oficial de los títulos, todo, o si se ha perdido eso con los cambios de gobierno. Eu vou ver se eu entendi a tua pergunta, e tu me disse isso mesmo. Essa escola, ela é certificada, sim, e ela é muito reconhecida aqui no Brasil, especialmente naquela região. Tanto que essa nossa professora que levou a gente para essa experiência e que uma das etapas dessa imersão foi na Escola Latino-Americana de Agroecologia,
ela é uma professora nutricionista da área de Sociologia Nutricional também, e que trabalha na Universidade Federal. Então, aqui, sim, a escola ela é muito reconhecida a nível nacional e também a nível estadual, que é onde ela se localiza, que é o Paraná. É isso que você me pediu? Não, eu falava dos títulos formais mesmo, sabe? Assim, de ter o diploma oficial, isso. Sim. Ela é toda certificada pelo MEC, pela nossa instituição aqui do Ministério da Educação. Recebe toda a certificação normal. Aqui você é da onde mesmo? Minas. Então aqui no Brasil a gente tem, especialmente no Paraná, as escolas familiares rurais. Então, a escola latino-americana, ela segue uma formação pedagógica muito semelhante, que é essa pedagogia da alternância, né? Então, ela é reconhecida a nível nacional, tanto nas escolas familiares rurais, como na escola latino-americana. Bien. ¿No hay ninguna pregunta más? Si no, dejamos acá, si no hay nadie más que pregunte. Mañana nos encontramos a la misma hora, 13:45, en la sala 27. Tenemos que clicar en la 27. Bueno, y para los que quieran y puedan, les aconsejo no perderse las conferencias magistrales. La de hoy a la mañana estuvo muy buena. Y creo que, bueno, van a seguir así de buenas. Nos vemos mañana. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Obrigada, professora. Gracias. Sí. Gracias. A todos. ¿Quién habla?